Todos hemos hecho esto, pero ustedes, ¿a una palabra en particular le han puesto un significado que normalmente no tendría que tener? Por ejemplo, el pájaro aquí significa una ave con alas, o sea, lo normal, pero también aquí le dan otro tipo de significado un poco más pervertido. Ya estamos en estas fechas de Navidad, así que pensé que podría hablar acerca del tema. Durante mucho tiempo yo había observado acerca de cómo unas personas se refieren a una palabra con un significado en específico y hay otras personas que se refieren a esa misma palabra que con otro significado. Perdón, que con otro. ¿A qué me refiero con esto? Si nos vamos al diccionario, por ejemplo, podríamos ver cómo la palabra familia se refiere a las personas que son tus hermanos, padres, o sea, personas que son directamente relacionados contigo por la sangre. Si le preguntas a una persona que normalmente se dedicaría a ver como series, películas, libros, o sea, cosas en las que normalmente uno estaría acostumbrado a ver situaciones en donde la familia puede tener más que el significado de sangre. Así que ya ellos le dan un significado como que familia son personas que están cerca de ti y que te quieren y te apoyan. Claro que entonces ese significado quiere decir que tu familia ya no solamente se limita a los que tienen tu sangre, sino también tus amigos o las personas que tú quieres. Y las personas que te quieren pero tú no te das cuenta. Otro día pensando, no relacionado directamente con lo que acabo de decir, pero sí parecido, es en cuanto a cómo las personas te pueden andar viendo en cuanto a tú cómo eres y eso. A eso me refiero, a tu personalidad, y esto tiene que ver mucho en cómo ustedes se ven y cómo lo ven otros. Ya sé que parece que no tiene nada que ver, pero lo que voy es que prácticamente las personas normalmente le dan un significado a algo en específico y hay otros que le dan otro tipo de significado de acuerdo a cómo ellos vivieron. Bien a los ojos de unas personas que te conocen y normalmente interactúan contigo, pero no se relacionan contigo mucho, te pueden ver de una manera y te pueden ver de otra manera completamente diferente a las personas que sí te conocen bien. Claro que esto no solamente se limita a las personas, como lo dije hace rato, también es hacia las palabras o a eventos o cosas así en particular. En este caso, como el tema es Navidad, pues hay cosas que también van relacionados con ello. Por ejemplo, ustedes, ¿cómo festejan la Navidad? O sea, ¿por qué lo hacen? ¿Cuál es el motivo principal de hacerlo? Digo, normalmente sería de manera tradicional por parte de creencias. Independientemente de la fecha, porque a final de cuentas, a pesar de que nosotros tenemos una fecha en específico que sería el 25 de diciembre, no quiere decir que siempre se festeje en esta fecha. Digo, creo que en otros países los festejan la Navidad y el Año Nuevo siempre en fechas completamente diferentes. Para saber por qué en nuestro caso es el 25 de diciembre hay que irnos al pasado, pero este es tema para otro video. Aquí el motivo principal del video es, a final de cuentas, por qué ustedes lo hacen. Lo hacen por creencias, que normalmente debería de ser así. ¿Y por qué digo normalmente? Bueno, porque normalmente las personas que son creyentes deberían de seguir la Biblia como si fuera el mandamiento de su vida, no sé, o sea, como si fuera la guía de todo lo que tienen que hacer durante el resto de su vida hasta que se mueran. Pero he conocido personas que son religiosas, pero que hacen cosas que normalmente en la Biblia dicen que no deberían de hacer. Mienten, envidian, son egoístas. Y eso hablando de los pecados capitales. O sea, por eso lo digo. Normalmente yo veo que las personas que son creyentes, no todas, no quiero generalizar, pero normalmente las personas que me rodean, que son creyentes, no siguen la Biblia como al pie de la letra. Y solamente lo siguen como conveniencia para ciertas cosas. Como repito, no todos. Pero es lo mismo con la Navidad. Según yo tengo entendido, no deberían de andarla festejando por otro tipo de cosas, sino más bien por creencias. Y tal vez antes así se hacía, pero normalmente esto va cambiando a medida como va pasando el tiempo. Pongamos de ejemplo a Santa Claus. Si investigamos un poco, sabremos que Santa fue hecho por Coca-Cola. No les puedo decir exactamente en qué año, pero sí fue hecho por Coca-Cola. Una empresa que no es originaria de aquí de México, una empresa que ni siquiera está metida de lleno en las creencias culturales de las personas, una empresa que solamente se dedica a vender lo del refresco y los jugos. Esta empresa metió un personaje en algo que nosotros normalmente teníamos la costumbre de festejar, y en la actualidad muchas personas creen que este personaje realmente existió desde que empezó la Navidad. Digo, actualmente no puedes pensar en Navidad sin andar pensando en Santa y regalos. Que esa es otra cosa, regalos, ¿por qué? Si se supone que estamos festejando el nacimiento de otra persona. Aunque no nos damos cuenta, este tipo de cosas ya han pasado. Por ejemplo, aquí en México se festejan los 15 años, pero ni siquiera saben cuál es el origen de los 15 años. Normalmente aquí lo que hacen es que una chava cumple 15 años, le hacen una fiesta, hace su baile,
como que a final de cuentas esta es una especie de iniciación para poder crecer más, para llegar a la madurez. Y sus orígenes son un poco similares, ya que nuestros ancestros lo que hacían es que normalmente cuando una mujer de la tribu cumplía 15 años, lo que hacían es que hacían un ritual en donde los guerreros, que normalmente eran los que no tenían esposa, hacían un ritual presentando a las mujeres que ya tenían 15 años como diciendo que estas ya eran las disponibles y se las podían llevar. Casi no se lo jode la realidad, pero claro, la intención de hacer estos 15 años es completamente diferente a lo que era en esa época. En esa época es para hacer feliz a la niña y en ese entonces era para que ella se la llevara. Entonces viene siendo lo mismo con la Navidad. Antes se hacían unas cosas, pero actualmente ya se hacen otras completamente diferentes a lo que antes se hacían. Por lo menos la intención es diferente. Si antes se hacía para celebrar el nacimiento de alguien en específico, ahora ya se hace con la intención de festejar, simplemente festejar y pasarla bien con la familia. Y claro, no pueden faltar los dichosos regalos. Y esto es algo que va a seguir y va a seguir pasando. A medida como vaya pasando el tiempo, muchas cosas que nosotros hagamos van a ser olvidadas en cuanto al origen y van a ser modificadas para después ser la conveniencia de nuestro futuro. Digo, normalmente aquí festejan, por ejemplo, la independencia, pero no se dan cuenta que al final de cuentas, independencia de qué pasó, no saben ni siquiera qué fue lo que pasó en esas fechas. Ni siquiera saben si la fecha es la correcta. No saben exactamente independencia de qué, no saben exactamente por qué fue la independencia y ni siquiera saben si realmente funcionó. Digo, por algo es que se festeja, ¿no? Quiere decir que ganamos. Pero no es verdad, porque al final de cuentas lo único que hicimos simplemente fue cambiarnos de las personas de las que nos estábamos independizando. Independientemente de cómo vaya la historia, porque tal vez haya una que otra persona que diga no, no es cierto, eso es mentira. Independientemente de eso, a final de cuentas la mayoría de las personas que festejan esta fecha no saben qué pasó. No tienen ni siquiera una idea y solamente lo hacen por puro festejo. Vamos, que el hombre quiere solamente festejar, ni siquiera quiere contribuir en algo acerca de un evento especial. Y así como con la Navidad, su significado fueron cambiando a medida como fue pasando el tiempo. Solamente es una fecha en donde se hace una festividad. Puedes investigar la historia, puedes saber qué fue lo que pasó, incluso te puedes decepcionar el hecho de que si ganamos, perdimos o si valió la pena hacer eso, pero al final de cuentas ya eso ya no importará, porque para entonces solamente nos dedicaremos a hacer festejos. Es más, en un futuro tal vez hasta la Navidad también vaya cambiando, vaya como evolucionando. Digo, actualmente pueden ser unos regalos, pero al rato, además de los regalos, puede ser también un pastel. Además del ponche y eso, a lo mejor y también se va agregando, no sé, otras cosas calientes como algo frito. Digo, cosas que le pueden ir agregando de poco a poco como lo fue Santa Claus. Como dije, eso fue una invención de una compañía de refrescos y si esto se metió, fue porque de alguna manera funcionó y es algo que le agradó a la gente. Por eso dije que es como una festividad de conveniencias a las personas. ¿Por qué? Porque qué más conveniente para las personas que anden diciendo que tengan que regalarles algo en Navidad. Siendo que a final de cuentas al principio tal vez el significado de la Navidad era más bien pasarla juntos con familia, como un momento de estar tranquilos, sin peleas, sin insultos, tratando de disfrutar las relaciones que uno normalmente tiene, ¿no? Pero ya le agregaron eso ahora de los regalos. Digo, con regalos puedes demostrar también tus sentimientos, pero normalmente no serían completamente necesarios. Y si tú no tienes un regalo, pues todos te ven con mala cara, entonces como que se va perdiendo el significado principal. Y eso puede ser malo o no. Dependiendo de cuáles sean las creencias de cada uno, pueden verlo si es malo o bueno, pero en lo personal yo podría decir que esto es bueno. Porque al final de cuentas recordar algo que fue malo tal vez no sea completamente sano. En todo caso, aprender de esos errores sí es algo bueno. El festejar el nacimiento de una persona que completamente no conoces y ni siquiera tienes la completamente creencia de hacer lo que esa persona dijo, a tratar de tener momentos completamente inolvidables con tu familia sin tratar de pensar de que a alguien tienes que andarle agradeciendo por ese momento. E incluso gracias a este momento puedes aprovechar para dar gracias a esas personas que normalmente contribuyeron a esto. También el objetivo de no estar solos o incluso estar solos, dependiendo de cómo sea el carácter de cada persona. Pero el caso es que le podemos dar un significado que de alguna manera nos puede influenciar de manera positiva. Si tu modo de pensar es que hay que festejar estas fechas nada más por el nacimiento de una persona y eso de alguna manera te hace feliz y no le hace daño a nadie, ojo que esto es muy importante, el hecho de que a final de cuentas lo que tú hagas no le haga daño a nadie, entonces está bien. Si a ti te hace feliz y no le hace daño a nadie, ¿para qué quieres cambiar?
Así que ese es mi consejo, no cambies a menos que a final de cuentas sea algo que lastime a los demás. Si llegas a tener de mucho dinero, pues disfrútalo tú, pero no lo andes presumiendo. Si te gusta tener muchos amigos, pues tenlos, pero no te pelees con ellos. Si quieres estar junto con tu familia, pues hazlo, pero trata de tener siempre una buena relación con ellos. El chiste es que siempre hagas las cosas de tal manera que no perjudique a los demás de manera negativa. A estas alturas ya cada quien le da el significado de Navidad el modo que quiere. Puede ser una fecha para pasarla con tu familia, una fecha para pasarla con los amigos o incluso una fecha en donde puedes descansar de tu trabajo. Esta Navidad aprovéchala y aprovéchalo para estar con las personas que tú quieres o para descansar el tiempo que normalmente tú estarías trabajando. Aprovéchalo para reconciliarte o aprovéchalo para poder hacer tus lazos más fuertes con las personas que quieres. Así que espero que les haya gustado este pequeño análisis acerca de cómo son las festividades. Sé que me pongo de necio cada semana, pero por favor lleguemos a los 200 suscriptores para que yo pueda tener por lo menos este sueño realizado que me había yo puesto antes de este año, que es que el año pasado yo lo había pedido para principios de año. Aún así, al final de cuentas yo no les echo la culpa, porque al final de cuentas yo fui el que se ausentó un buen rato. Ya dije el por qué y al final de cuentas yo reconozco que tuve la culpa, pero al final de cuentas tampoco sería malo pedir una especie de milagro. Como dije, me gusta hacer esto, me gusta hablar, me gusta decir lo que yo pienso. Suscríbete a este canal si es que todavía no estás suscrito. Y ya que estás de paso todavía dale like a este video si es que de alguna manera te gusta mi manera de pensar o por lo menos no estás en contra. Sígueme en mis redes sociales que ya las estarás viendo de este lado. Les doy un poco más de espacio. Y de una vez aprovecho para decirles que es posible que la siguiente semana no pueda subir un video. Lo que pasa es que a final de cuentas como tengo, aquí viene el momento de spam, como tengo una página de anime, pues ciertos tiempos me dedico a subir anime. Entonces cuando normalmente tengo estos animes ya subidos en ciertos servidores, ya es que me dedico completamente de lleno a subirlos en mi página principal. Así que si me ausento durante un tiempo es justamente porque estoy haciendo esto. Estoy subiendo el anime en mi página. Si a ti te gusta el anime, pues puedes ir a ver los que ya estén y me dices qué tal está la página. Esto es todo por esta semana y esperemos si pueda seguir subiendo para la próxima semana otro video. Espero poder tener un tema un poco más interesante. Yo soy Jimorlat y espero que nos podamos ver la siguiente semana. Bye.